Bendiga a todos mis amados hermanos, los presentes como también los hermanos y amigos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a meditar en la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 2. Vamos a meditar del versículo 7 en adelante. Hemos avanzado ya los primeros 6 versículos de este capítulo. El tema del cual el apóstol Juan quiere exhortarnos, no solo a los de aquel tiempo, sino especialmente a usted y a mí en el presente, es que ahora usted y yo pongamos la atención debida al mandamiento que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. Por ello es que él terminaba los versículos 5 y 6 diciendo que si alguno se consideraba que tenía dentro de su corazón a Dios, tenía por obligación que manifestarlo con su forma de vivir. Y por eso dicen los versículos, para entender un poco, dice el capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, desde ahí ya está él dando características de aquellos que dicen ser hijos de Dios, tienen que manifestarlo en su forma de vivir. Una de ellas era que guardaban su palabra. ¿Y qué decía respecto a esto? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Quiere decir, cuando la palabra de Dios yo la atesoro dentro de mi corazón, en ese momento yo estoy entendiendo que Dios me está guardando en Cristo Jesús, y eso me va a llevar a mí a vivir una vida parecida a la del Señor Jesucristo. El ejemplo a seguir es Él. Por eso terminaba el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vaya, ahí está la respuesta. Yo digo que el amor de Dios ha venido a mi vida. En mi forma de vivir voy a demostrar que verdaderamente estoy permaneciendo en Cristo Jesús. Este mismo escritor, allá en el Evangelio según San Juan, dijo claramente, ¿verdad? Si permanecéis en mí y yo en ustedes, decía la Escritura, que llevaríamos, el resultado sería llevar mucho fruto. Quiere decir que no basta la palabrería, no basta el conocimiento, sino que verdaderamente mi forma de vivir es el fruto, es el resultado de lo que yo tengo dentro de mi corazón. Jesús lo dijo también en estas palabras, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que dice que el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto, es el resultado, ¿verdad? Yo digo, haber sembrado un árbol, yo lo llevo a donde quiera que sea. ¿Cuál va a ser el fruto que dé? De ese fruto que dé es la realidad de ese árbol. Pero si el árbol no da fruto, quiere decir que es un árbol estéril, lleno de hojas. Se puede hasta llenar de... ¿Cuántos sabemos que hay árboles que se llenan de muchas... son frondosos, se llenan de flores, pero no tienen fruto? Así habemos creyentes. Nos vemos como cristianos en cuanto a que decimos ir a una iglesia, saludamos como Dios le bendiga, pero a la hora de verdaderamente manifestar con hechos que soy un hijo de Dios, me quedo corto. Ahí ya no hay fruto. Quiere decir, entonces no estoy permaneciendo, como Jesús lo dijo. El que permanece en mí, yo soy la vid, vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. El que permanece a mí tiene que llevar fruto, porque la vid lo está alimentando, lo está sustentando. ¿Quién le sustenta a usted? Le sustenta el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Si yo digo eso, quiere decir que mi forma de vivir va a demostrar que verdaderamente Cristo está en mi corazón. Ahora, pero no solamente es la característica de guardar la palabra, ¿verdad? No, si yo atesoro la palabra de Dios en mi corazón, también hay otra cosa que poner en práctica, y es la que está en el versículo 7. Hermanos, aclara, ¿verdad? No os escribo mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Vaya, cuando dice la carta que no está escribiendo un mandamiento, pero si usted denota en el versículo 3, sí habla como que si hubiese un mandamiento nuevo. Leamos el versículo 8. ¿Y qué dice? Sin embargo, os escribo un mandamiento. Bueno, ¿cómo es que dice que no está dando un mandamiento nuevo, sino que ya existía? Pero en el siguiente versículo dice que es nuevo. ¿Qué es lo que quiere dar a entender esos dos textos? El mandamiento como ley de Dios ya existía. Cuando Jesucristo vino, ese mandamiento solo estaba escrito, pero nadie lo manifestaba. Y Jesús lo que hizo en sí es que no dejó la ley allá en las tablas, sino que Él las vivió. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Y cómo es que las vivió? Su forma de vivir. ¿Qué decía el versículo anterior? El que dice que permanece en Él debe de caminar como caminó Jesús, o andar. Vaya. Entonces, cuando Jesús caminaba, ¿cómo caminaba? Era como ver la ley de Dios como el formato de un hijo de Dios. Era la imagen verdadera que tenía la creación al principio, cuando fue creado Adán, antes del pecado. Aclaro, ¿verdad? Esa era la idea de Dios, que el hombre que fue creado a su imagen y a su semejanza mantuviese una línea de vivir conforme a su papá, conforme a su creador, que era Dios. Entonces Cristo así vivió. Vamos a ver cómo es eso. El primero de los mandamientos del decálogo de la ley era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Lo hizo el Señor Jesucristo? ¿O vio usted al Señor Jesucristo envanecerse y no honrar a Dios? No, le amó, le fue obediente hasta la muerte. Vaya, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amaba el Señor al que estaba a la par? Como debe de amarse uno. Cuando veía a alguien necesitado, Él no solo veía la necesidad, sino que demostraba el mandamiento practicando la piedad, practicando la bondad. Cuando vio a aquellos 5,000 que tenían hambre, amó el Señor a su prójimo. Esos eran sus prójimos, y dijo: no los puedo mandar a su casa y que se vayan, porque todo el día han estado aquí y no han comido nada. Vino el Señor, y ¿cómo es que demostró la ley en ese momento? Amándolo, proveyéndolo lo que necesitaba. Alguien va a decir: hermano, pero yo no tengo cómo proveerle a un prójimo. Estoy de acuerdo, puede ser que no tengamos cómo, pero cuando le amamos, hermano, lo poco que tenemos y lo hacemos con amor, eso es amar al prójimo. No hay resentimiento, sino que eso que tenemos, si es de bendición, hermano, nosotros lo proveemos sin ningún tipo de condición, sin esperar nada a cambio. En ese momento usted está permaneciendo en Cristo. Usted está demostrando que ama a su prójimo. Usted está demostrando que hay un mandamiento que Dios le dio y que usted está viviendo como un hijo de Dios. Se está manifestando de la forma como Jesús se manifestó. Cuando veía a los enfermos, el Señor les decía: este ya está muriendo. En ese momento, el segundo mandamiento, el Señor no permitía, y decía, le sanaba, ¿verdad? Esa era la práctica de los mandamientos. Era el formato como deberíamos de vivir nosotros, los hijos de Dios. Y Israel no lo pudo cumplir, solo lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es... no podríamos decirle el modelo, no. Él es en realidad el Hijo unigénito que nos dio un formato de cómo debemos de vivir. ¿Por qué? Vamos a ver. Otro de las formas como se manifiesta prácticamente el segundo de los mandamientos de amor al prójimo es que Él dijo: cuando te den en la mejilla, ¿qué dijo?
pon la otra. ¿Y eso qué es? Lo que el proverbio dice: honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. No quiere decir, hermano, que usted, ¿verdad? Me pegaste, pégame aquí. No, no está hablando literalmente. Lo que está dando a entender es que si le ofendieron, usted esa ofensa no la va a llevar a su corazón y se la va a llevar a su casa y va a dormir con el corazón hinchado de resentimiento, ¿verdad? Y de dolor. Hoy me ofendió el hermano, hoy me dijo esto, y usted hasta el sueño se le quita. Entonces usted no está poniendo la otra mejilla, porque vino la ira sobre usted y se fue a su cama y usted amaneció con ese corazón hinchado. Y no solamente el corazón, sino los ojos, ¿verdad? Rojos e hinchados, ¿verdad? El hermano quizás ha fumado, no, estaba llorando de resentimiento porque no puso la otra mejilla. Entonces, literalmente, ¿qué quiere decir eso? Que yo, bueno, me ofendieron, hermano, al siguiente día tengo la oportunidad de ver al hermano, Dios me lo bendiga, ya va a estar de otro humor. ¿Qué está poniendo usted? La imagen, la otra imagen, ¿verdad? Esa es una forma de manifestar ¿el qué? El mandamiento que el Señor Jesucristo dijo. Eso es. Entonces, cuando el apóstol Juan está diciendo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, el mandamiento ya existía, que no lo cumplían era otra cosa. No sé si estamos entendiendo. Eso es lo que les recuerda el apóstol Juan cuando dice en el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. ¿Por qué? Ya estaba escrito el mandamiento, ¿verdad? Sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Quiere decir, el apóstol Pedro, como la influencia de aquellas falsas enseñanzas de los gnósticos estaba presente, para que aclarar, ¿verdad? Porque ellos podían decir, ustedes están siguiendo a Pedro. Y les aclaran, miren, yo no le escribí el mandamiento. Eso es lo que quiere decir, el mandamiento ya estaba, yo solo se los estoy recordando. Y que la forma como debe de vivirse ese mandamiento, esa sí es nueva para aquella época, porque nadie hacía lo que el Señor Jesucristo hablaba. La gente se admiraba, ¿qué dicen las escrituras en los evangelios? Que muchos se admiraban de su doctrina y de la forma como les enseñaba con autoridad. Nadie le podía refutar nada al Señor. Nadie podía argumentar y decirle, ¿y vos quién sos, Jesús? Si yo te he visto saliendo de tal lugar. ¿Quién le podía decir eso al Señor Jesús? A nosotros sí, vean. Ahí está predicando y yo lo acabo de ver pasar en tal lugar, lo vi saliendo de tal lugar. Pero es posible porque no estamos viviendo como hijos de Dios. ¿Qué tal si eres aquí? Hey, si yo lo acabo de ver con no sé qué, haciendo algún desorden. Ese argumento en contra de mí me está demandando Dios que ya no estoy viviendo conforme en su voluntad. No es que yo me vaya a salvar por eso que yo hago, aclaramos. No estamos hablando que la salvación sea por obra. Las obras son la manifestación de la salvación que yo he recibido. ¿Estamos de acuerdo? Efesios capítulo 2, versículo 9 le dice, ¿verdad? Que las buenas obras que Él ha preparado para que nosotros anduviésemos en ella. Somos salvos por la fe, no por las obras. Las obras buenas que son en el cristiano están demostrando que él es salvo ya. ¿Por qué? Porque su forma de obrar ya no es la misma. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Eso es lo que le dice el apóstol en el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Ya queda claro, ¿verdad? Él no estaba escribiendo, él dijo, el mandamiento ya existe. Pero la forma como se enseñaba, ¿verdad? Solo, apréndanse la ley, ¿verdad? Así enseñan muchas veces los hombres, enseñan religión, trasciende la religión de generación en generación, pero no la forma de vivir. Esa solo la puede dictar el Espíritu Santo. Ejemplo de ello es mucha gente, hermano, entregada a cualquier fe, religión. Vamos a hablar de religión. Muchos hermanos, e incluso en el cristianismo, padres creyentes, pero sus hijos no nacen creyentes. Ese niño que nace de una familia creyente tiene que llegar a tener comunión con Dios a través de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo tiene que formar en él un carácter como lo tienen sus padres. Los padres son responsables de llevarlo a Cristo.
Pero hay muchos hermanos, somos nosotros como padres creyentes, nacieron nuestros hijos en un hogar creyente, pero muchos deciden, ¿verdad?, tener comunión con las tinieblas. Entonces, la fe no puede heredarse. Solo puede dar el padre el qué, la instrucción. Pero no significa, mi hijo, como algunos dice, como mi mamá es cristiana, ¿verdad? No, mi mamá va a la iglesia, me han dicho mucho. Su mamá entonces es salva. No, si viera, mi mamá no se mete con nadie. Mi mamá es una persona que, si usted pregunta en donde yo vivo, todos dan referencia que vive como Dios manda. Entonces la mamá es salva, pero no garantiza que el hijo, y que por lo que hace la mamá va a alcanzar el hijo, va que no, vea. No, esto es algo, una relación personal. Puede ser el caso lo contrario. Mi hijo puede tener una buena relación con Dios y él se porta como hijo de Dios, y mi persona como padre ando dando mal testimonio. El salvo es él, como hijo. Él es el que vive como hijo de Dios. El padre no, hombre, el padre anda perdido. Esto es lo que quiere decir la Escritura. El mandamiento que les doy ya lo conocen. Los padres se los han enseñado de antigua, ha venido de generación en generación, pero la forma de practicarlo la trajo Cristo. Y esto es lo que yo les escribo. Es lo que quiere decir cuando el versículo 8 dice, sin embargo, una aclaración. Ese es un apartado, es una parte en la forma de expresar la Escritura, ¿verdad? La gramática, sin embargo, está diciendo, quiero apartar, quiero enseñar algo. Y eso es lo siguiente: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es, aquí está, verdadero. Ya existe, pero verdaderamente nunca se había manifestado, nunca se había vivido como Jesucristo lo enseñó, como Jesucristo lo vivió, como Él dio el ejemplo. Eso es nuevo. ¿Por qué era nuevo? ¿Qué venía diciendo el Señor? Amen a sus enemigos. ¿Cuándo se había enseñado eso? Si antes se decía ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si me hacen, le hago. Ese es el mundo. Esa era la forma de cómo imponer. Alguien me va a decir, hermano, pero eso fue escrito. Sí, pero allí había algo que no debemos nosotros pasar por alto, que hoy existe la gracia de Dios, y que por aquel mandamiento, hermano, como dice la Escritura, nadie podía salvarse, porque nadie podía llegar a ser tan perfecto como la ley lo demandaba. Por eso solo hubo alguien que la cumplió, es Cristo. Ahora nosotros ya tenemos una referencia. Amén. Esa referencia es Cristo Jesús. Entonces dice el versículo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Aquí está, ¿en quién es verdadero? Aleluya, en Cristo. Eso que es lo que quiere decir, el mandamiento en Cristo Jesús se demostró que ese mandamiento parece ser algo nuevo. En Él, en Cristo quiere decir. Él es el que lo cumplió, Él es el que nos lo enseñó, Él lo vivió. Entonces, como Él lo vivió y por la gracia de Él tengo comunión con el Padre, puedo decir que también para mí el mandamiento yo debo de tratar de vivirlo como Él lo vivió. Continúe, versículo 8. Que es verdadero en Él y en vosotros. Aquí está, se incluye el apóstol, ¿verdad? Incluye a la iglesia, y en vosotros. Porque aquí está, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, ¿qué quiere decir? Los gnósticos, siempre voy a meter esa religión que influenciaba en los tiempos del apóstol, porque vuelvo a repetir lo que ellos predicaban. Ellos decían, hermanos, el conocimiento es de Dios, porque Dios es luz. Y estaban, en cierta parte se oía bonito, pero la materia, refiriéndose al cuerpo y a todo lo físico, es mala. Porque en su enseñanza ellos decían, solo el conocimiento es luz. Y Él es el único sano, ¿verdad? Y el conocimiento te da luz. Pero tú, como físicamente, es malo, porque creían que el hombre, la materia, había sido formada de algo malo. Y ahí estaban en un error ellos.
Porque el hombre materialmente fue creado ¿por quién? Vamos a ver. Por Dios, ¿verdad? Dios tomó de su misma creación. Y cuando tomó de su creación polvo, lo tomó al hombre, lo formó y le sopló. Entonces, ¿había pecado en la tierra cuando Adán fue formado? No. Ahí hay un error de los gnósticos. Entonces ellos decían, la materia es mala. Y hasta hoy lo sostienen, hermano. No, y algunos lo enseñan. Este cuerpo es malo, hermano, y siempre quiere pecado, hay que satisfacer. Ahí estás igual que los gnósticos. Queriendo decir, esto es materia, esto se va a arruinar, esto de todos modos pide las cosas malas, hay que dárselas. Esto igual que los gnósticos, no. Cuando dice la Escritura que si el Señor, hermano, formó al hombre, le puso algo malo. No, el hombre tomó la maldad. Entonces ellos enseñaban otra cosa. Por eso es que les dice, esas tinieblas que enseñan van pasando y no se dejen engañar, porque no solo es luz el conocimiento, sino que el conocimiento de Dios te va a llevar a la luz. Y la luz refleja todo aquello que puede alumbrar. Y hacíamos el ejemplo. Si aquí desconectamos la energía, hoy que estamos de noche aquí, ¿verdad? Nadie va a ver nada. Y nos podemos mover. Y como estamos en oscuridad, estamos haciendo algo, pero nadie ve lo que estamos haciendo. En el momento en que la luz viene, la luz alumbra todo lo que nosotros estemos haciendo. Así vino Cristo a nuestra vida y nos dijo, vino esa luz, ¿verdad? Y me encontré yo que un montón de cosas malas estaba haciendo yo. ¿O no? ¿Quién me lo enseñó? La luz. ¿Y quién es la luz? Es Dios en sí. Pero esa luz no solo me señala, sino que me dice que hay que quitarlo, porque ya lo conozco. Ese conocimiento de Jesucristo es la luz dentro de mí, que me guía y me dice, esta es la forma de vivir, la forma. Miren, ¿por qué el mundo está perdido? Porque vive en ¿qué? En tinieblas. ¿Por qué la gente está llamando a lo malo bueno? La falta de sabiduría es la falta del conocimiento. No hay luz. Usted si le invitan a hacer algo malo, ¿por qué no lo hace? Porque ya tiene luz. Amén. Y la luz le dice, no hombre, ¿cómo vas a estar haciendo eso? Eso es porque lo que hacen aquellos que están en las tinieblas, que no tienen conocimiento de que lo que están haciendo es incorrecto. Entonces el mundo estaba pasando, eso es lo que quiere decir, y el mundo estaba actuando en maldad. ¿Por qué? Las tinieblas van pasando, están en oscuridad, no conocen, pero la luz que ustedes tienen tiene que brillar. Así termina diciendo el versículo, ¿verdad? 8. Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas. Solo salgamos a la calle y ¿qué vemos? En la familia, hermano, que no conocen de Dios, ¿qué vemos? Van pasando las tinieblas. ¿Y qué hay que hacer? Iluminarlos. ¿Y cómo los voy a iluminar? Agarrando la Biblia y dándoles en la cabeza. No, con mi forma de vivir, cumpliendo el mandamiento, estaré yo ¿qué? Brillando, haciendo que aquella oscuridad empiece a ¿qué? A reflejarse en la luz y empiece a sentirse incómoda y de ella pueda. La luz, hermano, en sí es capaz de quitar todo aquello a lo cual alumbra. Toda aquella tiniebla la quita. No existe, hermano, aquello de que ahí hay un punto negro. Entonces ese punto negro lo está reflejando la luz, que ahí hay algo malo. Por eso dice el versículo al final. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ya que no dice viene alumbrando, ese es presente. ¿Por qué es presente? Porque Cristo ya vino. Amén, hermanos. ¿Cuántos tenemos a Cristo? Amén. Entonces la luz ya está aquí dentro de mí y ya tiene que brillar. Hermano, deme tiempo, ¿verdad? Ahorita estoy jovencito. No, ya es necesario dejar que la luz de Dios resplandezca en cada uno de nuestros corazones. Continuemos, versículo 9.
El que dice que está en luz, aquí va a poner el ejemplo, y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Él puede ir a la iglesia, él puede cantar las alabanzas, puedo hasta predicar, pero me cae mal tal hermano. En ese momento estoy viviendo en pura tiniebla. Está hablando de odio, está hablando de aborrecer, está hablando de no soportar, está hablando, hermano, el Señor Jesucristo hablaba de amar al enemigo. El Señor Jesucristo hablaba lo que vivía lo que Salomón dijo: honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Cómo es esto? ¿Cuántas veces fue ofendido el Señor Jesucristo? Bueno, cuando llegan a arrestarle, Pedro toma el cuchillo y le corta la oreja a uno de los guardias. ¿Y qué hace el Señor Jesús? ¡Córtale la otra!, le dice. ¿Lo incita a eso? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Él lo sana. ¿Y quién era ese? Ese era un enemigo frontal del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace él, hermano? Le sana. Y cuando le dice el Señor: el que a hierro hiere, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que estás haciendo, eso mismo te va a traer una consecuencia. Ese es el modo de vivir de las tinieblas. Pedro le dice: no es así. Si Dios quisiese, o mi Padre quisiese enviarme una legión de ángeles para liberarme, yo oraría al Padre y el Padre me enviaría esa legión, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que Jesús pudo haber evadido eso. ¿Sí o no? Jesús pudo haber: deshace todo, como en las películas, ¿verdad? Esa ciencia ficción, ¿verdad? Que usted con la mente, ¿verdad? Y aquellos enemigos, el gran poder. Esas son mentiras, hermano, pero esa es imaginación. Pero en verdad, en Cristo Jesús, Él podía orar al Padre: Señor, mándame una legión y que deshagan todo esto. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué no lo hizo? Porque estaba honrando el mandamiento de amar al prójimo. En ese momento, ¿quién era el prójimo? Los que lo venían a apresar. Quiere decir que el vecino que tanto los molesta es prójimo a veces. ¿O no, iglesia? Hay que decirle: Dios le bendiga. Hay que dejar que, si el error es el de él, demostrárselo como hay que siga en el error. Vea, yo no le voy a guardar el sentimiento y no voy a estar ahí. Ese es el mandamiento práctico. Esa es la forma como yo manifiesto luz, vea. Pero si yo digo voy a la iglesia, no, a ese no le hablo, me voy a tapar la cara para no verlo, ¿verdad? Y cuando le habla por teléfono, no le contestes, bloquealo. Amén, hermano. A ese hermano no le digan Dios le bendiga. En ese momento soy luz, soy tiniebla. Soy tiniebla, hermano, porque el amor se demuestra. Ahora, cuando se predica de esto, no queremos tampoco nosotros, porque algunos quieren abusar de esto, ¿verdad? Como usted es cristiano, le vamos a dar. No, el sabio ve el mal y se esconde, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Es que claramente Dios es sabiduría también, ¿o no, hermanos? Y debemos de entender nosotros también, ¿verdad? Porque muchos se quieren aprovechar de eso. Tampoco, hermano. El apóstol Pablo, cada vez que lo acusaban, hermano, él levantaba su defensa. Me llevan por predicar la palabra de Dios, no porque haya sido homicida, no porque haya sido malvado. Él estaba poniendo su defensa. Entonces, ¿a qué nos quiere llevar la palabra de Dios? Que nosotros debemos de manifestarnos como hijos de Dios, no con palabras, sino con actos que muestren misericordia y bondad. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que le falta a este mundo. El mundo está falto de bondad, el mundo está falto de amor. El mundo solo sigue las tinieblas. Y alguien va a decir: es que el problema no es que los cristianos somos los únicos. Todos somos llamados a vivir en obediencia. Pero más los creyentes, por decir que somos luz, tenemos la obligación de alumbrar, de tener esa identidad. Eso es lo que quiere decir la palabra luz. ¿La luz deja de ser luz? No, al menos que venga la tiniebla y la apague, ¿verdad? Pero la luz siempre sigue siendo luz, hermano, mientras esté encendida.
Pero ¿qué es la fuente que produce que haya luz en nosotros? No somos nosotros, es Cristo Jesús, que ya alumbra en nosotros. Versículo 9. El que dice, el problema no es que lo sea, el problema es que Él dice. El que dice estar en luz y aborrece, ese es el problema, aborrecer. La palabra aborrecer, mire, usted quizás no tengamos la capacidad humana de amar como Cristo amó, eso no se puede. Pero el problema es que usted y yo pasemos a un grado de desear la muerte a otra persona. Eso ya es aborrecer. Usted puede enojarse, al igual que yo, pero cuando usted ve a aquella persona y no se ha muerto todavía, ¿verdad? En ese momento usted está no solo odiando, ¿qué está? Aborreciendo. ¿Y qué luz hoy, hermano? Ay, la hermana nunca que se muere, va usted. Estoy aborreciéndola o no, hermano. Eso es lo que no demuestra de mí que tengo luz entonces. No estaba diciendo que usted no se va, todos nos vamos a enojar en un momento dado, vamos a tener algún tipo de altercado, vamos a tener algún tipo de asperezas, pero el amor va a sanar esas asperezas y vamos a venir, hijo, perdoname, ¿verdad que ayer te di 3 hinchazos? ¿Y qué tiene que hacer ese hipote? Perdonarme, pues. Eso solo estoy poniendo una ilustración, igual nosotros. Eso del perdón es luz. Pero cuando mi corazón desea el mal a otra persona, eso ya no solo es odio, hermano. Eso es aborrecer. Y puede venir una persona a la iglesia aborreciendo a otra. Puede venir, pero no es luz. Amén. Y puede hasta cantar las alabanzas, si al pastor se le puede olvidar y le puede dar privilegio, pero no es luz. Porque la luz se manifiesta. Dijo el Señor Jesús, no se tiene una luz, ¿verdad? Y se pone debajo del almud, se pone arriba para que alumbre. Si yo digo que vengo a la iglesia, no solo debo de venir a la iglesia, debo de dar testimonio con mi forma de vivir que soy hijo de Dios. Ahora dice el versículo 9, el que nos queda claro esa parte, ¿verdad? Si yo digo ser luz, si yo digo ser hijo de Dios, debo de manifestarlo. ¿Estamos de acuerdo en ello? Pero si hago lo contrario y aborrece a su hermano, todavía está en ¿qué? Está en tinieblas, porque los que se odian, hermano, son el mundo. El mundo es el que usted debe, no le hables porque ese no sé qué, que no sé, el mundo. Pero usted como cristiano, hermano, está obligado ¿a qué? A soportar a otros, a amar a otro, a pesar de que tenga defectos, porque yo no soy perfecto, tengo mis defectos. Es porque voy a el hermano no anda bien, y yo quién soy para decir que no, y yo ¿cómo andaré? Dios no me mandó a juzgar cómo anda el hermano, Él me mandó a amar al hermano. ¿O no, iglesia? A amarlo, no a aborrecerlo. Por eso esas expresiones, me cae mal, eso es peligroso. A mí me cae algo mal el hermano, usted. A mí me cae más mal, le dice. Y ahí se va, ¿verdad que sí? Y se sienten en su salsa y empiezan, viera, yo lo he visto. Ay, hermano, eso ya no es luz. Ese es un gran montón de demonios allí, hermano, influenciando, ¿verdad?, a la gente, hablando mal de los demás. ¿Nos queda claro el versículo 9? Vayamos terminando ya. Los versículos nos quedan 10 y 11. El que ama a su hermano, permanece en luz y en él no hay tropiezo. No hay nada que pueda usted juzgarle ni atribuirle cuando usted permanece como debe de vivir. Cuando yo vivo como Dios me demanda, amo a mi hermano, entonces ¿qué tropiezo va a hallar la gente en mí? Lo que decía de Cristo Jesús. ¿Quién podía argumentarle a Jesús que andaba en pecado? Nadie. ¿Por qué? Cuando lo iban a apedrear, les dijo, vaya, ¿por cuál de todas las bondades que yo he hecho me van a apedrear? ¿Qué malo he hecho? Mejor escondían la piedra, ¿verdad?
Si nosotros decimos así, hermano, no, hombre, nos van a dar muerte de sapo, porque nos conocen muchas cosas que no son de luz. ¿Verdad? Hay una diferencia, pero como creyentes somos llamados a que no hayan tropiezos en nosotros. Y cuando vean, no, hombre, el hermano ha empezado a ir a la iglesia y desde que lee la Biblia, desde que canta coritos, mira, ya no se reúne para hacer cosas malas, ya están viendo el qué, una transformación, ya están viendo luz. Pueden decir de usted todas las cosas malas que usted hizo, no se debe de sentir mal, mientras usted ya no las esté haciendo ni practicando. Esas son el pasado, esas van a estar allí como testimonio de un antes y un después. Así es que si de ahora en adelante dicen de usted lo que usted hizo hace 20 años, hace 5 años antes de conocer a Cristo Jesús, o incluso, hermano, usted cayó pero Dios le ha levantado, no debe de avergonzarle porque eso quedó en el pasado. Lo que debe de interesarle ahora es el blanco perfecto que es Cristo, y que ya no se encuentre más tropiezo en nosotros. Amén, hermano. Que ya no digan, el hermano está predicando, yo lo vi robando. No, hombre, vieran si ni los vueltos da. Eso es cierto. Pero ya si es intencional, hay tropiezo, ¿no? Cuando le digan, mire, aquí está el hermano. Yo no sabía que él era hermano. Usted si ayer me vino ultrajando. Vaya, ya hay un tropiezo esta persona, ¿o no? Pero ¿por qué ultrajé? Porque no permanecí en la luz. Estamos conociendo, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere enseñar. El cristianismo no es de decir, es de hacer. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros que decimos, vamos a la iglesia. Mire, ese montón de nosotros caemos en error cuando nos jactamos. Hermano, estuve en 40 ayunos, hermano. Y cuando viene aquel hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted no me hable de qué sirvieron los 40 ayunos. Y las super, hiper, megas oraciones que hacen, ¿de qué sirvieron, hermano? Si en un momento, ¿verdad? Ahí, hermano, ya, ¿dónde está la luz? No hay. ¿Y por qué lo hacemos a veces? No nos damos cuenta que no estamos permaneciendo en Él. Yo debo de entonces en todo tiempo permanecer en Cristo Jesús, para que cuando la tentación venga, así como Cristo se mantuvo, hermano, yo permanecer en Él. Porque de lo contrario me va a pegar un deslizón, hermanos, y van a venir las tinieblas. Terminemos, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano, nuevamente lo vuelve a recalcar como en el versículo 9, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Aunque diga, así, ¿verdad? Está en tinieblas, y no solamente está en un momento, no quiere decir, hermano, el hermano cayó, no, ahí vive. Quiere decir lo siguiente del versículo 11. Que dice todo el versículo, leámoslo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué pasa, hermano? Le han cegado. ¿Cómo anda el mundo? Ciego. Y cuando yo ando igual que el mundo, ando en tiniebla. Pero para no andar en tinieblas tengo que permanecer en Cristo, ¿verdad? Ahí está la invitación al pecado, ahí está la invitación a las tinieblas, pero en Cristo, Cristo me dice, hijo, no te vayas a dejar influenciar. Yo estoy contigo, como le dijo Dios a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. El que se aparta soy yo. El que entristece al Espíritu Santo, Él está aquí, pero lo entristezco cuando no le obedezco. Miren, hermanos, tengamos cuidado con la religiosidad, porque aquí lo que está atacando el apóstol Juan es la falsedad que existía en los tiempos de Jesucristo, que existe hoy. Hay muchos que aquí en la iglesia somos bien cristianos. Cuando llegamos a la casa, ¿verdad? Llegamos tirando la Biblia. ¿Y a qué hora me vas a dar de comer vos? Vaya, las tinieblas llegaron, ¿ve? Eso es ser candil solamente de la iglesia, como digo, ahí alumbra, aquí bien bonito alumbrado, allá vayamos a alumbrar. Allá llegamos, hermano, agarrando del pelo a los demás, vení para acá, ¿qué luz va a haber allí, hermano? Hombre, si los vecinos hasta pagan el teléfono y el televisor porque está mejor el show que están viendo.
¿O no? ¿Quién? Si nosotros así somos, bájale volumen, oigamos, metidos somos. ¿O no, hermano? Porque estamos viendo ¿qué? Tiniebla. Así es que nos van a provocar a tiniebla. Permanezca en la luz es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús decía, no cedás. ¿Pudo vencer la tentación el Señor Jesús? No, oigo algo dudoso. ¿Pudo vencer la tentación el Señor Jesús? Sí. Entonces, ¿cómo anduvo Él? En luz. Pero Jesús fue perfecto. Permanezca entonces en Él. No lo deje. No salgamos de vivo, ¿verdad? El Señor es cristiano y todo, ¿verdad? Pero el arma, esta no es cristiano. Sí, pero el arma no se dispara sola. Es más cristiana el arma que yo. Porque el arma, si no la sacan, no funciona, ¿o no, hermano? ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Qué hemos aprendido? Que debemos de vivir en luz. Que debemos de andar como Él anduvo. Que debemos de hacer lo que Él hizo. Que no solo debemos de decir, ¿verdad? Ay, hermano, viera qué bonito estuvo el culto, hermano, ¿verdad? Ay, no, ahí viene la que vende el pan. Salí a comprar vos que no le quiero ver la cara. No se trata de eso. Se trata de vivir pacíficamente para que no haya tropiezo en nosotros. Si hemos ofendido, esa es la razón por la cual el Señor nos llama al reconcilio, al perdón, para que cuando volvamos a vernos, ¿verdad?, no haya nada. ¿Cuánto nos alegramos cuando vemos a un hermano con el cual nos llevamos bien? Hay alegría, ¿verdad? Pero cuando hay algún tropiezo, más que no va. ¿Sabe a qué nos llama el Señor? A hacer esas paces. ¿Para qué? Hermano, disculpe, aquel día andaba alterado, lo ofendí, y vuelva a haber comunión. Y ya lo volvemos a ver, ya no hay problema, ¿verdad? Hasta después traemos, ay, hermano, aquí le traigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay nuevamente comunión. Pero cuando no hay comunión, hermano, uno por un lado y otro por otro lado, los dos somos tinieblas, pero somos llamados a vivir en la luz de nuestro Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Vamos a